Un 57% de los gastos en las campañas electorales son financiados por privados y por empresas, y esto luego de que el 2003 se normara la recaudación de los recursos en el marco del acuerdo entre el entonces presidente Ricardo Lagos y el representante de la Alianza y el candidato presidencial Pablo Longueira. Uno de los grandes problemas de esta ley es la poca transparencia de los aportes, por lo que han surgido voces para cambiarla. Queremos conversar sobre este tema, para eso nos encontramos con el director del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Claudio, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a usted. Claudio, lo primero que quiero preguntarte tiene que ver con, primero que nada con la disparidad respecto de los resultados, porque de todos los aportes que se hacen desde este ítem, aporte reservado, es decir, de las empresas a los partidos políticos, en fin, para las campañas políticas, los que se llevan la torta más grande son Renovación Nacional y la UDI en primer lugar, ¿verdad? Y ya después, en una cantidad bastante inferior, los partidos de la oposición. Me imagino que ese es un dato que no resulta para nadie novedoso, es decir, está más o menos clara la relación que hay ahí, ¿no? Claro, lo que sucede es, en primer lugar, que la mayoría de los fondos, o sea, prácticamente el 100% de los fondos de donaciones que se hacen bajo este esquema que se llama donaciones reservadas. Y también hay un porcentaje de donaciones anónimas. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente el que quiere hacer la donación le entrega al CERVEL fondos que nadie va a conocer, y por lo tanto eso asegura la reserva total durante el año electoral, pero también después. Es decir, nunca más vamos a saber quién hizo a qué donaciones. Y claramente hay una diferencia abrumadora. O sea, en el caso del 2005, con datos oficiales, en la Cámara a la Alianza le dieron el 74% de las donaciones reservadas versus el 20 o el 18% a la Concertación. O sea, estamos hablando de diferencias que son 3 veces lo que aportan a la Alianza, lo que aportan a la Concertación. En el caso del Senado, a la Alianza se le donó el 60% versus el 35% a la Concertación. O sea, primero estamos hablando de desigualdad en la cantidad de fondos que reciben los distintos conglomerados, muy significativa. Para cerrar ese punto, a ver, el Mercurio justamente trae en su cuerpo B del día de ayer el detalle de este financiamiento, y el presidente de Colbún, Bernardo Larraín Mate, hace el siguiente comentario. Mira, dice: financiamos la buena política, y la buena política es transversal. Son políticos con visión de Estado de largo plazo que hacen buenas políticas públicas que privilegian el consenso. Claro, es transversal, pero con diferencias absolutamente significativas. Y voy a decirte algunos datos. Por ejemplo, respecto a los senadores, si Renovación Nacional obtuvo el 28,1% de las empresas, la Unión Demócrata Independiente el 31,8%, el PPD obtuvo el 14,4%, el Partido Radical Socialdemócrata 6%, y así el Partido Socialista de Chile 7,5%. Claro, o sea, si tienes 10 pesos, le das 7 a la Alianza, 2 a la Concertación y 1 a otros. Correcto, perdona, quiero corregir solamente un dato. El Partido por la Democracia 7,4%, y el PDC, es decir, el Partido Demócrata Cristiano, obtuvo el 14,4% de los senadores. De los senadores, claro. En los senadores se reparte un poco más. También es lógico, ¿por qué? Porque un senador tiene más peso político que un diputado, por lo tanto ahí hay un poco más de distribución. En la Cámara de Diputados es mucho más fuerte la diferencia. Ahora, ¿qué pasa con esta ley de los aportes reservados que se vota, ¿no es cierto?, bajo el gobierno de Ricardo Lagos? ¿Qué vacíos dejó? ¿Qué falencias tiene? Enorme, porque en primer lugar genera varios problemas. Primero, el primer problema es que no hay transparencia, es decir, el votante cuando va a votar no sabe quién está financiando la fuente, no sabe quién está financiando las campañas políticas, y eso yo creo que es un primer problema. Como los límites son muy altos, establecieron la ley límites muy altos, por lo tanto todo entra por donación reservada. La parte pública, que hay un segmento público, el empresario podría hacer públicas sus donaciones, pero prefiere no hacerlo, y por lo tanto ese es el primer problema que tiene la ley. El segundo es que la ley permite donaciones de empresas o personas jurídicas, y eso es un problema, porque básicamente las empresas no tienen preferencia, las empresas buscan el lucro, eso es lo que es la definición clásica, por lo tanto es evidente que ahí y además hay un incentivo porque reducen impuestos.
Por lo tanto, esa conjugación incentiva que las empresas, que tú hagas donaciones vía empresas. Claudio, pero ahí quiero entrar a un punto viene claro para poder precisar respecto, sobre todo considerando lo que pasó con la diputada Marta Isasi, porque aquí me interesa saber lo siguiente. Cuando hablamos de aportes reservados y cuando hablamos de anonimato, a ver, el beneficiado, en este caso el postulante, por ejemplo, al Parlamento, ¿sabe de dónde viene esa plata? ¿O no? No. Teóricamente no. No. ¿Dónde va a parar esa plata? Al CERVEL. Va a una cuenta del Banco del Estado del CERVEL y el CERVEL le hace el depósito al candidato. Teóricamente no sabe. Sin embargo, como estamos hablando de montos muy significativos, donaciones en donde diversas empresas, porque generalmente es multi-root, ocupan distintos root para hacer una donación, esas contribuciones, obviamente hay una conversación informal, como emails, etc. Voy a llamarla por teléfono a la diputada o al diputado o al parlamentario y le digo, ¿sabe qué? Acá yo le estoy depositando, ¿sabe qué? 30 millones de pesos a de tal empresa. Eso no está normado. No está normado. ¿No es cierto? Y tampoco se puede fiscalizar. ¿Cómo fiscalizas algo así? Nada, no se puede. O sea, claramente que hay un problema de la circulación de información respecto de qué es lo privado y qué es lo reservado. Si fuera un fondo ciego y el CERVEL, por ejemplo, generara con un fondo ciego, distribuyera proporcionalmente de acuerdo a los votos, sería otra historia. ¿Eso nunca estuvo planteado en la discusión de la ley? Se planteó, pero esto fue un acuerdo político, de hecho el concepto fue ideado en el CEP Chile, y esto prácticamente no tuvo una discusión en el Congreso. Se supone, Claudio, que estas donaciones solo tienen que estar en periodo electoral. Ya, ahí tú estás planteando un siguiente problema. Además del incentivo de donaciones de empresas, además hay un periodo electoral. Pero ¿qué pasa antes? No está regulado y por lo tanto una empresa podría hacer una donación a un partido antes del periodo electoral, al partido directamente, y eso ser ocupado para campaña. Pero espérate, pero ahí no se tiene que depositar en el CERVEL. Ahí no se tiene que, va directo al partido. Ya, va al partido, ¿pero a qué? ¿A la cuenta corriente una donación a una cuenta corriente del partido. Espérate, y eso desde el punto de vista del que recibe, ¿cómo está no sé, me imagino el tema de tributación, el pago de impuestos, en fin, ¿cómo se maneja eso? Eso los partidos tienen que anualmente informar de sus condiciones de donaciones que se le hace de privado al CERVEL, y hay una cuenta anual en donde el CERVEL audita. Sin embargo, el punto es acá que en ambos casos el control es cero. Es decir, el CERVEL, tanto en tiempo de campaña como en campaña, recibe la información declarada. Yo ingresé esto y gasté tanto. Y punto. Eso es el control del CERVEL. O sea, absolutamente deficiente si queremos saber... No hay fiscalización. Correcto. Y por lo tanto, si yo quiero saber cómo vota un parlamentario y hacer un seguimiento respecto de quienes financiaron su campaña, claramente no tengo cómo saberlo, a menos que haya una denuncia pública, como ocurrió en el caso de la diputada Isasi. Claro, entonces acá lo que hay que enfrentar es un debate mucho más sistémico. ¿Por qué? Porque es financiamiento antes de la campaña, lo que se llama financiamiento permanente de los partidos, financiamiento electoral, lobby y conflicto de intereses. Son 4 ámbitos que son centrales a la discusión política, y lo que está pasando hoy día es que el sistema político hoy día está capturado porque si la mitad de tu financiamiento de una campaña depende de los privados, eso claramente te captura el sistema. O sea, la propuesta, lo que tú estás planteando en el fondo es que, tal como se dijo en algún minuto, esto fuera que corriera por cuenta del Estado, financiamiento. Claramente aquí se requieren 2 decisiones políticas. Lo primero es que o financias todo por el Estado, es decir, independizas al sistema político de los conflictos de interés de la empresa privada, o permites que haya aportes... Pero con un límite más corto, digamos. Claro, límites más pequeños y centralizado al Estado, y que el Estado distribuya proporcionalmente según los votos. Pero aquí hay un tema también que plantea este efecto, digamos, que produce el actual sistema, y es la desigualdad política, porque evidentemente cuando los recursos son tan desiguales como lo estamos viendo a partir de estos gráficos, la verdad es que la posibilidad de competir, es decir, en igualdad de condiciones no existe. O sea, mientras tú puedes llenar una circunscripción de grandes gigantografía, y sabemos lo que eso vale, el otro candidato con suerte va a poder tener algunos papelógrafos. Es cosa de salir hoy día, Santiago, y fíjate
la infraestructura que se está creando ya no es solo la paloma, ese triangulito, ahora son una real, concreto, con un fierro grande, no sé si lo has visto, está lleno de Santiago de eso. Y sabemos cuánto cuesta eso. Totalmente no regulado. Los avisos en los diarios, los avisos en la radio, todo eso hoy día es gasto electoral. Y eso hoy día se supone que para la primaria es el 10% del gasto total. Pero siempre se pasan de ese 10%, obviamente, evidente. Porque como no hay control, correcto. O sea, si hay cero control, tú no tienes un ente fiscalizador que, por ejemplo, aleatoriamente, como el Servicio de Impuestos Internos hace control aleatorio de impuestos a la gente. Tú podrías perfectamente elegir una muestra y control y fiscalizar en terreno cuánto están gastando y hacer una proyección de gasto, cuánto gasta en avisaje en los diarios de estas páginas completas, cuánto cuesta el avisaje en radio y las palomas. Esa situación te podría llevar a ver si efectivamente lo declarado es lo real. Eso es muy fácil de hacer y generaría un incentivo para reducir los gastos en campaña. Claudio, de lo que se sabe, ¿cuánto es lo que más se puede gastar para candidatura senatorial o de lo que se ha gastado más bien? Es que depende, porque una candidatura senatorial, por ejemplo, en Santiago, que son muchos electores, es muy distinto a Aysén, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Hoy día una senatorial se está hablando de 2 o 3 millones de dólares. Esos son 1.500 millones de pesos por lo menos que se están gastando los candidatos a senadores acá. Y por eso hay tan poca posibilidad de que alguien postule. Si te fijas, muchas veces no hay candidatos para senador, porque tú requieres muchos recursos para mantener esa campaña. Claudio, el que una empresa aporte dineros a una candidatura, uno podría pensar que lo hace desde el altruismo, ¿no es cierto?, desde la filantropía, pero en realidad, de acuerdo a la práctica política, es muy difícil que eso no lleve consigo una pedida de favor a cambio, digamos, ¿no? O sea, no ilegal estoy hablando, que ahí es donde está la línea con el lobby y con ya derechamente la influencia más directa al voto, ¿no? A lo mejor no es que una empresa vaya y le diga a la persona, ¿sabes qué? Apruébame esta indicación a cambio de esta plata. Pero que ha cooptado, dices lo que ha capturado el sistema, en donde yo te aporté 50, 100 millones de pesos, tú estás comprando acceso. Estás comprando acceso al sistema político. Y eso es muy delicado porque hoy día, en un sistema tan desigual, además desigual económicamente, unos pocos que tienen muchos recursos pueden incidir en el sistema político muy desproporcionalmente. Pero además, tú no tienes regulado el lobby. Hace 10 años que se discute la ley en el Congreso, 10 desde el 2003, y no se aprueba la ley del lobby. Este gobierno tampoco la va a aprobar. Y por tanto, tienes un problema. La ley de partidos políticos no considera ámbito asociado al financiamiento público de los partidos. Y tenemos una ley de gasto electoral que es muy débil, que no tiene controles, que no tiene transparencia. O sea, es, como yo digo, es una ley diet, cero transparencia y cero control. Entonces, esa combinación te lleva a capturar el sistema de los actores privados. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes. Cerramos estos 30 minutos y ya regresamos.